La estufa para uso microbiológico es un instrumento que se utilizaba para realizar cultivos y estudiar grandes cantidades de microorganismos. Esta estufa forma parte de un conjunto de instrumentos científicos que constituyen la llamada medicina de laboratorio, que incorpora una creciente investigación experimental. Este y otros instrumentos cobraron protagonismo al amparo de las teorías microbianas de Louis Pasteur y Robert Koch. Su uso se institucionalizó en el marco del movimiento higienista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y permitió abrir nuevas investigaciones ampliamente discutidas en las epidemias de cólera y gripe. Estufas como estas fueron utilizadas en diferentes ámbitos, como los laboratorios clínicos, la preparación de sueros y vacunas, y en especialidades como la química vital, la química aplicada a la fisiología o la química biológica. A finales del siglo XIX existía una gran variedad de estufas que no solo servían para desarrollar nuevas prácticas bacteriológicas y para desarrollar nuevos métodos de cultivo, sino también como aparatos de esterilización. El modelo que se exhibe en este museo corresponde a finales del siglo XIX y fue utilizado en la Facultad de Medicina de Valencia. Procede del laboratorio de Constantino Gómez Reig, catedrático de Higiene Privada y Pública en la Universidad de Valencia desde 1878 hasta 1907. Fue un temprano seguidor de la teoría microbiana de la infección, pues ya en 1880 defendió la condición parasitaria de la difteria. Junto con el catedrático de Clínica Médica, Julio Magraner, introdujo en su docencia universitaria la teoría bacteriana como herramienta explicativa de la epidemiología y de la higiene pública. En 1885, la epidemia de cólera en Valencia se cobró alrededor de 5.000 vidas. La campaña de vacunación para frenarla estuvo a cargo de Jaume Ferran, y abrió debates en el seno de la sociedad. En estos debates se entremezclaba la discusión de cuestiones políticas y científicas. A pesar de las controversias, en lugares como Alzira, la cifra de vacunados alcanzó los 2/3 de la población. Unas décadas después, durante la epidemia de gripe del año 1918, la estufa suscitó nuevos debates. Algunos expertos enfatizaban sus limitaciones para encontrar el patógeno causante de la enfermedad, mientras que otros defendían su uso para fabricar sueros y vacunas efectivas contra la gripe. Por todo ello, instrumentos como la estufa permiten analizar con más detalle las controversias relacionadas con la medicina de laboratorio. En el marco de las campañas de cólera y gripe, nuevos instrumentos y herramientas como la estadística fueron utilizados y proporcionaron otros abordajes como la epidemiología, pero también suscitaron nuevas controversias en las políticas sobre la salud pública en la sociedad.